Ok, egunon. Egunon y bienvenida Susana. Hoy tenemos con nosotros a Susana García, responsable de Recursos Humanos Manager Regional de Recursos Humanos en Lidl, zona norte-centro. Eso es, sí. Ahora ya. Egunon y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir, Susana. Entonces, bueno, hoy la idea va a ser hablar de recursos humanos y aprender y compartir de recursos humanos contigo. Pero antes de entrar en recursos humanos, Susana, ¿quién es Susana? ¿Cómo llega a ser manager regional de recursos humanos? ¿Cuál es tu pasado? Muy bien. Bueno, pues a nivel de recursos humanos, a nivel profesional, ¿cómo llego donde hoy estoy trabajando? Pues voy a empezar desde el principio, como suele ser, sobre todo por el tema académico. O sea, yo ya la verdad que desde el principio me oriento mucho a tema de recursos humanos, aunque en el momento en que decido qué estudiar, que yo estudié Relaciones Laborales y luego Ciencias del Trabajo, tampoco sabía muy bien qué se hacía en los departamentos de recursos humanos, la verdad. O sea, que yo hoy por hoy, mis hijos a veces me preguntan, ¿y qué haces en el trabajo? Pues bueno, a ver... O sea, no es como un médico, personas, ¿no? Eso sí, es como un poco... No es un médico que lo tienen más claro, ellos ya saben lo que hace un médico, lo que hace un bombero... Pero el trabajo en recursos humanos pues es un poco más etéreo, como hemos comentado en alguna ocasión. Y lo que pasa es que sí que sabía que yo profesionalmente me apetecía mucho poder movilizar cosas y, bueno, sobre todo personas. Tratar mucho con liderazgo y, por otro lado, el tema industrial, que luego pues veréis que mi trayectoria sí que ha tenido bastante que ver con todo esto. Eso sí creo que es mucho porque soy de Bilbao, he vivido casi toda mi vida en Bilbao y aquí tenemos una cultura industrial, ¿no? del pasado, y creo que eso también me influyó. Entonces, bueno, empiezo en empresas familiares, pequeñitas, pues con plantillas pequeñas, recursos limitados, y es algo que creo que influyó mucho en la definición de mi personalidad profesional. Yo empiezo en una asesoría de chica de los recaos, o sea, toda mi carrera ha sido como una carrera de fondo, creo que no me he saltado ningún escalón, y en estos años, esta asesoría, que se llama Asesoría Integral Rubí, pues yo formo un poco esto, ¿no? Porque empiezo bastante joven, con 19 años, y esto me ayuda mucho a tener una disciplina, a saber lo que es el trabajo. También me enseña el valor de la resolución, porque en una empresa pequeña una persona puede tener mucho impacto. Luego ya en las grandes hablaremos, ¿no? Pero en una pequeña, o sea, si pasa algo, haces algo, la reacción, ¿no? es muy inmediata. Imagino que también el hecho de empezar tan pronto también te ayuda a confirmar y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, porque a veces, siempre que estudiamos algo, tenemos que elegir carrera en la universidad y es como esa desconexión que hay entre universidad y empresa. Total. Y el hecho de igual empezar tan pronto, dices, oye, pues esto es lo que quiero hacer, o esto pensaba que era de otra manera. Bueno, en tu caso fue como, vale, pues te reafirmó ¿no? un poco en la carrera que tú querías hacer, ¿no? Completamente. Además, me permitió poder ver en la práctica lo que estaba estudiando en ese momento. O sea, yo en ese sentido me siento súper privilegiada, porque cuando acabé la carrera, o sea, la verdad es que tenía un perfil muy bueno y sabía lo que era una empresa. Entonces, bueno, pues poco a poco, según acabo, voy moviéndome en empresas familiares. Estuve en una ETT, en otra que daba servicio postventa y tal a programas de gestión. Y luego pues, voy saltando y encuentro otra asesoría y ahí como responsable del área laboral, así que ya, pues mira, encima tengo la oportunidad de todo lo que he aprendido, poder practicarlo allí, poner incluso pues, algunos procedimientos que había visto, ¿no? Porque esta asesoría no era muy antigua, la habían creado hacía poquito. Ahora les va muy bien, lo que pasa que en ese momento, pues en 2011 fue cuando, bueno, pues ya sabéis, la crisis, esta de 2008 que se alargó mucho, a este tipo de empresas, bueno, a todas las empresas y concretamente a las familiares o pymes, ¿no? que son todavía en ese sentido pues, más vulnerables, empezó a tener algunos problemillas y bueno, yo ahí sí que decido en 2011 seguir buscando un poco ese camino, ¿no? que os decía al principio, que ya me venía de bastante joven. Y por suerte encuentro la oportunidad en Bristol. Que bueno, Bristol, para si no lo conoce alguien, pues es una
industria de fabricación de neumáticos. Es una marca mundialmente conocida, tiene mucha presencia en el sector y aquí concretamente en Bilbao, cercanías, pues a ver, es una planta, yo trabajé en Basauri, es una planta referente, aquí yo no sé si hay alguien que no la conoce, si no, pues el padre, mucha gente que ha trabajado allí o que conoce a alguien que trabajó allí. Y bueno, pues esta empresa industrial, potente, industrial, de estas que yo cuando hago así es como... Clásica industria, ¿no? Sí. Industria de la industria, ¿no? Sí, con su oscuridad, ¿sabes? Esto de que van... Recuerdo ahora que tenemos el primer invitado, que Enrique, que es responsable de excelencia operacional del grupo Suntory en la actualidad, pero él también muy vinculado a procesos de excelencia operacional en fábricas. Él nos hablaba de las fábricas de neumáticos y de caucho y demás, que eran como lugares, decía como, yo lo visualizaba como el Vietnam de las fábricas, sí. Que era como un sitio feo, oscuro. A ver, sí, es verdad, porque a ver, son industrias al final, con el negro de humo, que es pues al final para que el neumático sea negro, tal. Es cierto, a ver, yo iba todos los días con los puños de la camisa en la oficina negros. O sea, que imagínate las personas que trabajan allí. Entonces, pues es cierto que es como rudo, porque además las máquinas son muy grandes. La fábrica de Basauri concretamente hace neumático de camión y bueno, pues encima ruedas súper grandes, esas máquinas enormes. Y sí es cierto que es esa industria. Tú cuando llegas, a mí me recordaba lo de antaño, ¿no? A esa época industrial del País Vasco. Y bueno, pues para mí, pues también fue como mi revolución industrial personal, porque pues imaginaos, yo que tenía esa inquietud de conocer la industria, entro en esa empresa como técnico de recursos humanos y lo conozco, para mí no fue fácil, porque la entrada en esas empresas, la cultura, que luego hablaremos, son como pequeñas sociedades, entonces no es sencillo, pero es verdad que por otro lado tiene muchísimas cosas, pues lo que os digo, a nivel de estructura, recursos. Yo allí aprendí que era un sindicato o negociación colectiva, turnos de trabajo, que eso claro, si no trabajas en ese, porque trabajan 24 horas, entonces bueno, la verdad que me pareció una escuela tremenda y bueno, yo en ese sentido estaba súper emocionada y además tuve oportunidad de poder ir moviéndome, que eso también fue una suerte, porque pude ver tanto la parte de administración de personal, que yo entré en esta parte, como la parte de formación, desarrollo, etcétera. Entonces, ahí en Bristol para mí fue como mi formación en recursos humanos en una gran empresa y además con una visión bastante completa, por lo menos de lo que hace un área de recursos humanos. Luego también me moví al área corporativo, haciendo nóminas y tal, y bueno, pues tras 5 años me apetece otra vez, ¿no? Esto de probar el tema del liderazgo, qué es eso, y bueno, pues también igual influir un poco más en decisiones, y es cuando pues me surge la oportunidad en Unilever. Unilever, otra empresa industrial. Es una empresa industrial pero tiene alma de marketing, es como otro anime. Para mí fue bastante diferente, porque al final Unilever es fabricante y comercializa familias de productos, sí. Y ahí se notó mucho más la cercanía con el cliente, ¿no? Que el cliente al final, cuando pide, esa orientación a lo que está pidiendo en ese momento el cliente y sobre todo la competencia, que es muy, en tema de distribución, que luego comentaré, es muy fuerte. Entonces yo entro en una empresa que es industrial, que bueno, más o menos los procesos los conocía, lo que pasa que es súper flexible, súper líquida. Paso de una empresa muy sólida, con mucha estructura, a una empresa mucho más líquida, que se mueve con, ¿sabes?, que fluye más, que es se adapta a los cambios súper rápido. Y bueno, pues aquí es donde ya yo más o menos llego a mi madurez profesional. Al poco tiempo, año y pico de estar en Unilever, me dan la oportunidad de coger el rol de HR Business Partner y ahí ya, pues bueno, sí que llego un poco a esto que buscaba, ¿no?, de poder influir en el cambio, liderar los temas del área, etcétera. ¿Y cómo se hace ese liderazgo? Esta experiencia que has tenido en Unilever, la que llegas a ese prime, a esa madurez profesional,
¿Qué lideraste o cuál es un poco esa experiencia? ¿Algún ejemplo? Pues, a ver, inicialmente, bueno, entré en mitad de una negociación de convenio. Entonces ahí ya, pues yo venía... Bueno, bautismo de fuego, ¿no? Sí, la verdad que también, por otro lado, súper contenta, porque para mí era una parte que había visto en Bristol, pero un poco más como testigo, ¿no? O como público, más que... Entonces, cuando entro en Unilever, ahí entro a fuego, o sea, y para mí, o sea, es súper interesante. Pero es verdad que, bueno, pues en ese sentido empiezo a coger peso, porque además me da la oportunidad de, lo primero, profundizar mucho en el tema para poder participar, y luego, por otro lado, pues también incluso ser parte de la toma de decisiones, porque yo traía un conocimiento amplio, ya os digo, de Bristol, que es una empresa con, ¿sabes?, con mucha estructura y tal, y que hace las cosas muy bien. Entonces, ahí ya es mi primer paso. Y luego, pues, a ver, realmente, lo que te digo, yo en ese sentido me considero una persona bastante resolutiva. Unilever lo que me ayudó y me hizo que yo no lo conocía era una mentalidad más de multinacional. ¿En qué sentido? ¿Qué es una mentalidad multinacional? Pues mira, además Unilever en este aspecto, lo que os decía, es muy líquida, las estructuras son más chatas y la verdad es que tienes como mucha libertad. Oye, ¿te gusta este programa que viene de Global? Pues oye, puedes participar, ¿no? O sea, es como, hay muchísima apertura, hay mucho material al que tienes acceso, o sea, hay poca barrera. Incluso, o sea, yo, para describirlo, o sea, tenía la posibilidad de escribir un Teams, un chat a un vice president de Future of Work, que era un proyecto global, o sea, cosa que en otra empresa probablemente, pues igual, o bien ni puedes, o bien ni te lo planteas. Y aquí sí había esa oportunidad. Entonces, para mí, el gran cambio fue el descubrir que detrás de una fábrica hay muchísimas cosas, ¿no? Una estructura. Eso es como abrir la puerta de una casa que nunca has abierto y de repente dices, ostras, si aquí hay otra casa. Yo tenía un jefe que me decía que a él le gustaba ser director de fábrica porque para él una fábrica era como una pequeña ciudad, era como una pequeña sociedad en sí mismo. Es verdad, sí, sí, lo comparto. Sí. Entonces, bueno, pues en ese aspecto... Unilever, pero bueno, como lo tiene Lidl y como lo tiene Bristol, lo que pasa que es mi momento, mi oportunidad de ver esto, ¿no? Tiene una estructura global que lo que intenta es definir programas, proyectos para todo el mundo, o sea, porque son empresas que tienen presencia en todo el mundo, o sea, complicado. Y luego hay otra estructura que es en base a, normalmente, pues en Unilever, por ejemplo, era por categorías de producto, pues si era alimentación o era... En nuestro caso, pues por lo que nosotros, por dressings que se llama, que es tema salsas, y además por tema territorial, ¿no? que se suelen llamar clusters, que igual es el conjunto de un par de países, o bueno, que ellos consideran que podemos tener en común algo, ¿no? Y esto es algo que a mí sí que me empieza a ayudar a ver en qué puedo influir o qué cosas puedo traer a la fábrica, y que yo, con esta mentalidad muy realista que traigo, de empresas más familiares, bueno, pues que puedo convertir, ¿no? O materializar en mi centro de trabajo. Entonces, yo creo que ahí es donde encuentro este espacio para empezar a liderar cosas que igual pues otras personas les puede resultar un poco más complejo porque vienen ya de multinacionales y desconocen un poco más el centro, o no sé, para mí... Pero cuando dices liderar cosas, ¿es un liderazgo que parte de unos objetivos en el que, no sé, te ponen como meta desde Unilever un nivel de satisfacción, un nivel de formación mínimo, un nivel de polivalencia entre operarios y operarias, o ese liderazgo nace más de tu experiencia habiendo visto esa realidad que dices, ¿no? De una empresa mucho más familiar o mucho más local, a decir, joder, ¿cómo extrapolo, cómo llevo lo bueno de esa empresa familiar a esta multinacional? Pues a ver, sí que hay objetivos, lo que pasa es que en este tipo de multinacionales, cuando vienen de tan lejos, normalmente no están tan aterrizados, no son tan concretos. O sea, al final, el objetivo luego muchas veces se marca en el centro. Los objetivos que te vienen pues son, pues como suele ser en mejora continua, un porcentaje de ahorro, ¿no? O sea, ahí son mucho más globales, pero claro, para conseguir ese porcentaje de ahorro hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, yo donde tengo más capacidad de decisión es en ese trabajo detrás. ¿No? Bueno, pues... Igual en los desafíos del día a día, ¿no? Porque se suele decir que los y las líderes se descubren
gestionando desafíos y retos, ¿no? Al final, entonces me ha venido ahora pensando en lo que comentabas de, bueno, pues yo entro y tenemos que gestionar la negociación de un convenio. O sea, bueno, pues ese tipo de desafíos entiendo que son un poco los que marcan el liderazgo al final, ¿no? Y es verdad que, claro, evidentemente hay que haber unos objetivos, como tú comentabas, ¿no? De X KPIs, ¿no? Que se tienen que cumplir o que se terminan, bueno, que luego también comentaremos un poco, ¿no? Hablando más de recursos humanos. Pero bueno, también está como tú decías, el día a día, ¿no? Dice, oye, que al final esto, la operación, tiene que, ¿no? hay que gestionar, ¿no? Al final, y es un poco esto, ¿no? Yo sí, o sea, completamente. Al final, mira, es que nosotros, o sea, para mí mi papel y el más importante es traducir todo lo que llega a que tenga un impacto en el día a día. O sea, al final es traducirlo en una acción y que esa acción tenga un impacto en el centro donde yo trabajo. Y luego tomar decisiones. O sea, realmente esa es mi parte, y además de el cómo lo hago con las personas, pero al final... Claro, porque abarcar, o sea, me refiero, al final recursos humanos es una caja bastante amplia y es difícil, ¿no? Ver los límites dónde están. Bueno, ahora vamos a entrar en el cambio de líder para terminar tu trayectoria, pero en general, o sea, en este momento en el que estabas en Unilever, ¿qué abarcabas como profesional? ¿Cuál era tu área de actuación? A ver, sobre todo, y por simplificar, tema relaciones laborales, o sea, además nosotros allí teníamos un convenio propio y así que esto, pues además que para mí es muy estratégico el tema de la negociación, que luego sí tal comentaremos, pero al final es marcar las normas del juego para luego todo lo que hagamos va a tener que estar en este marco. Entonces o sea, la negociación es muy clave porque tienes que tener cierta visión de qué va a venir y qué medidas, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, todo el tema de administración de personal, de nómina, de, bueno, pues al final garantizar esos procesos que son más administrativos pero que tienen mucho impacto y mucha importancia. Y ya, o sea, por simplificarlo, por último, sería el tema de desarrollo y clima. Desarrollo de las personas, preparar a los roles que necesitas en el futuro y buscarlos también. O sea, preparar los que tienes dentro y buscar fuera. Claro. Y eso, pues al final intentar mantener un clima. Lo que pasa es que lo del clima yo ahí, bueno, luego ya... Es que, joder, antes has dicho algo súper interesante y justo además de Unilever, que los conocemos bien, que son clientes, el tema de la mejora continua, esa constante demanda de eficiencia, en casi todas las empresas se busca la reducción de recursos y de personal para aumentar la propia eficiencia. Claro, ¿cómo se casa esto en recursos humanos justo con lo que acabas de decir, con el clima? El hecho de decir, voy a intentar tener menos personal, me obligan, vamos, a tener menos personal, pero a mí también me piden que ese personal que está sea más cohesionado, haya una mayor fidelización respecto a la empresa, etc. ¿Cómo se trabajan esas dos cosas en paralelo? A ver, mira, en el mundo de la industria hasta lo veo casi más claro. Y te explico, porque al final muchas veces esos procesos de mejora continua y de optimización de proceso mejoran su vida. O sea, a ver, tú al final ves a personas que han trabajado durante toda su vida en las fábricas más antiguas y todos están cascados. O sea, tienen que si no una lesión aquí, el brazo. O sea, a ver, es verdad que la industria, no es que lo digamos, es que era dura. Bueno, y sigue siéndolo. Lo que pasa es que estamos trabajando para quitar esa carga física. Entonces, dependiendo de cómo lo hagas, ellos mismos van a agradecer y que les des otra calidad en su trabajo. Cuanto más quitas esa carga física y esa repetición, que tampoco te aporta mucha motivación, o sea, la cuestión es acompañarles en, venga, ahora vas a tener que hacer esto. Lo que pasa es que eso no es fácil. O sea, tú no le puedes decir a alguien, mira, a partir de ahora esto que has estado haciendo durante 15 años ya no me vale. Ahora tienes que mirar este papel, ¿sabes? Que no ha manejado nunca un ordenador y vas a tener que interpretarlo. Entonces, a ver, si lo miras con tiempo, luego esa persona seguro que te dirá, joder, pues estoy mucho mejor. Pero claro, ese momento es muy duro. Claro. La cuestión es ahí donde nosotros, desde Recursos Humanos, tenemos mucho por influir y por acompañar, porque es verdad que al final muchas veces el objetivo de costes, ¿no? de ahorro, pues es el que se tiene más presente. Es lo más inmediato. Nuestro departamento al final, sobre todo, trabaja mucho el medio-largo plazo y eso es algo difícil. ¿En qué sentido medio-largo plazo? Pues porque al final nosotros desde Recursos Humanos siempre estamos trabajando
lo que va a ocurrir. O sea, ahora mismo tú, cuando ya te das cuenta, cuando ves los síntomas, es que el problema ya es de hace tiempo. Entonces tú lo que tienes que intentar es que ese problema no surja. Entonces, al final nosotros, o sea, ¿cómo ves que la gente no está contenta? Cuando está quemada, cuando hay un absentismo desbocado, cuando hay una rotación, se te va la gente. Cuando esto pasa, es que el problema ya está ahí desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo le dices tú a alguien esto mismo? ¿Cómo le dices tú a alguien que mira, que es que dentro de 3 años el trabajo que haces hoy no va a valer? ¿Cómo se lo dices tú? Si dice, bueno, mira, yo no sé lo que va a pasar dentro de 3 años, me lo dices tú. Pero... Hay que hacer como una labor, ¿no? Un poco, iba a decir, fantasma o silente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, te vas conduciendo a la fuerza laboral en una dirección para que luego ese cambio no sea brusco y se pueda producir. O sea, no se perciba como algo brusco, ¿no? Y no haya esa resistencia y demás, ¿no? Total, y que no haya unas consecuencias más duras. O que si hay una pérdida de posiciones de un tipo, pues lo puedas compensar con la creación de otras, o bien lo hagas bien, con responsabilidad. Porque obviamente hay sectores que van, o sea, aunque crezcan, que igual en fuerza de trabajo decrecen, y hay otros que no. Entonces, bueno, esa es la parte, ¿no? De que yo creo que sí que podemos influir y que tenemos esa responsabilidad. Y esto, o sea, teniendo en cuenta un poco, bueno, tú ya llevas unos años de carrera, ¿no? Viendo además en diferentes posiciones, en diferentes compañías, el hecho de, ¿notas el cambio que también sucede en lo que es en la actividad económica, o ya pensando más en innovación, o los cambios que cada vez son como más rápidos? Y el hecho de decir, joder, surgen las empresas cada vez o sea, la vida de las empresas se está cortando porque es más complicado mantenerse competitivo. Entonces, eso provoca que, claro, que adaptarse a esos cambios sea clave, ¿no? El hecho de decir, claro, y esos cambios, que igual antes puedan ser ciclos más largos, ahora son ciclos más cortos. Y pensando también en personas, en personal, en recursos humanos, eso también os genera también un desafío, entiendo, ¿no? El hecho de decir, porque al final esas dinámicas que tú comentabas, bueno, de aquí a 3 años, pero igual es que no tengo 3 años, es que igual tengo menos tiempo y para el siguiente cambio aún menos tiempo, voy a tener menos tiempo, ¿no? ¿Eso, tú has notado esa diferencia? O sea, ¿lo percibes? Completamente. O sea, yo creo que o sea, se nota y la cuestión es que las empresas además tienen que hacerlo, se ven obligadas. Las personas obviamente tienen porque todos, ¿no? Tenemos nuestra resistencia al cambio. Lo que pasa es que creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer conjunto. Por eso comentaba el tema de recursos humanos. Para mí es clave que esté en la estrategia de la empresa. Porque si no, o sea, tú necesitas hacer esos cambios. ¿En qué sentido? Lo que pasa ¿En es que estrategia? no, pues al final, si tú acompañas una estrategia para implementar unos cambios para tu negocio, tu operativa, y no lo acompañas con la estrategia de llevar al cambio a esas personas, lo siento mucho, vas a tener ahí un gap que cuando llegue el cambio vas a tener que abordar y mal. Porque probablemente esas personas ya están viendo todo lo que ha pasado, no lo entienden, no se ven... O sea, van a pasar un momento de fricción que podrías haberte ahorrado, si lo llegas a pensar, ¿no? O sea, si lo llegas a hacer de forma paralela, bueno, para mí sería dentro una de otra. Al final es un ejercicio un poco de ensanchar la zona de confort, digamos, ¿no? O sea, el ensanchar la zona de confort de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En el sentido de que no perciban que le estás sacando de esa zona, de decir que esto, ¿no? Que al final sea y provocar esa resistencia al final. Total, y también ahí es asumir como empresa y reconocer que, oye, igual esto en Unilever, por ejemplo, lo trabajó bastante bien. Yo cuando estaba, porque planteó un tema de objetivos flexibles. Quiero decir, ya sabemos que probablemente ahora los objetivos no son a 5 años. O sea, ya 5 años, ¿qué es eso? ¿No? Los objetivos eran anuales. En un año, ¿qué puede pasar? Entonces, si tú tienes objetivos flexibles, pero tú y yo lo sabemos, o sea, yo soy la empresa, tú eres el trabajador, vale, sabemos, ¿no? Hemos pactado este objetivo, ¡pum! Han cambiado las cosas, cambiamos el objetivo. Estamos los dos. Para mí la fricción llega cuando el objetivo es cambiante, pero a mí no me lo dices. Y yo sigo pegándome contra la pared, que tengo que conseguir esto, y la cosa ha cambiado. Entonces, esa es la manera que necesitamos encontrar, ¿no? Para que la estrategia, ese objetivo, si cambia, ostras, cámbiamelo a mí también. O sea, no me puedes pedir lo mismo cuando está cambiando mi entorno.
pero un poco por las líneas que comentas, o sea, suena como muy comunicativo, ¿no? Todo tu trabajo siempre es hablar con la persona, hacerla entender y casi caminar con ella, más que igual la imagen que se tiene fuera de industria, que es esa persona que viene dando chillidos y diciendo esto se hace así y punto, y más te vale hacerlo. ¿Es así? ¿Ves en ese sentido este cambio, igual una mayor demanda de empatía por parte del trabajador y la trabajadora? Porque sí que es verdad que igual en nuestra generación, bueno, creo, somos un poco más sensibles en ese sentido. O sea, ya, pero eso también se habla, ¿no? El cambio del jefe al líder, o de la jefa al líder, a alguien que ya casi te seduce más que te obliga. Eso pensando un poco en empresas industriales, como puede ser Unilever, Bridgestone, o también entiendo que en líder, cuando la mano de obra es muy operativa del trabajo, ¿ves también que hay ese cambio? Que te piden en plan, oye, quiero ser comprendido, aunque mi área de actuación sea limitada, quiero que se me entienda y que se me expliquen las cosas, no que me digan, tienes que reponer, qué sé, los pimientos y tienes que reponer luego los yogures, sino de cuál es mi espacio en esta empresa. Total, sí, sí. Además, bueno, ya no solo por tema, o sea, es verdad que el tema generacional tiene mucho que ver. También es que ahora tenemos acceso a muchísima información. O sea, antes yo creo que no, que nuestro trabajo era mucho más como un túnel. O sea, tú no tenías acceso a tantas cosas. Ahora es que la gente tiene mil opciones, o sea, todo abierto. Entonces, no le puedes contar algo que no, o sea, realmente esa persona sabe que hay, o sea, obviamente, y es más, hoy por hoy nosotros en Lidl, que es bueno, ahora donde estoy, de lo que más requerimos de competencias son competencias dirigidas a gestionar personas. ¿Para personal directo, que digamos, que trabaja en el supermercado, o para personal que está en oficina como responsable de administración, de finanzas? Para todos, o sea, porque en una tienda al final tú tienes mucha gente, o sea, bueno, la diferencia, ¿no?, que puede haber entre yo lo que había vivido en la industria con Lidl, hay una cosa que yo pues, no conocía el sector de distribución, que es un sector hiperexigente. O sea, si antes hablaba de ¿no? que Unilever tenía es el tema de la orientación al cliente muy presente y que esto le hacía... Bueno, en Lidl, imaginaos, es que el cliente no es que lo tengas cerca, es que le pones cara y ojos. O sea, realmente esto es algo que influye mucho en el día a día y tenemos que hacer cambios súper inmediatos, etc. Entonces, tú tienes en un centro, en una tienda, un grupo de personas y ahí, o sea, es clave. Es que si no hay una persona que coge el timón, dirige y maneja un poco todo lo que ocurre, o sea, es que no funciona. No funciona. O sea, porque ya es lo que dices, nosotros ahora en estas generaciones nos cuestionamos mucho más. Pero también por lo que os digo, porque yo creo que tenemos tanto acceso que es que ya lo que te digan, ¿no? Es como ahora, es que no sabes ni qué creer. O sea, al final cada uno puede buscar, y si busca, encuentra. Entonces ahí... Sí, al final son tipos de, iba a decir, tipos de trabajadores, ¿no? O sea, el perfil, ¿no? Que cómo era antes de, bueno, se hablaba de perfiles de 1.0, 2.0, 3.0, ¿no? Como cómo ha evolucionado también el perfil de los trabajadores, ¿no? Igual antes era más como, bueno, pues esta es mi tarea y más eso, más cadena de montaje, ¿no? En plan de, yo hago esta es mi tarea, esta es mi responsabilidad, no salgo de aquí. Es como compartimentos estancos, ¿no? Y ahora en cambio es todo más como como tú bien decías, venía de una estructura sólida, ¿no? En Bridgestone, que comentabas, y luego más pasamos a una más líquida, ¿no? Y cada vez, ¿no? Como que haces más líquido todo, ¿no? Sí, o sea, al final sí, como sí. cada vez más todo más flexible, hay que adaptarse a más cosas. Total. Y es que ya no es que si no lo haces, ahí es donde también o la empresa ya lo va a llevar mal, e incluso las personas. Yo ahí también creo que el tema de muchas veces de saturación, bueno, pues que al final hay gente insatisfecha, muchas veces también es esto, que al final todos tenemos que ganar en flexibilidad y saber que claro, es que es difícil de entender, pero que lo que antes era seguro, ahora ya no lo es. Es que... Es más, va a decir, bueno, no sé si es más, bueno, lanzo la pregunta y ya nos das tu opinión. ¿Era como más fácil seleccionar, el proceso de selección, era más fácil seleccionar un perfil antes que ahora, por todo esto que estamos comentando? O sea, que se ha complejizado el proceso de selección por este cambio de dinámica. A ver, sí, sobre todo porque ahora hay muchas opciones
Y al final es verdad que buscamos mucho más vincular, o sea, a ver, también vivimos mejor. O sea, antes probablemente pues en una familia, igual que trabajase uno de los hijos, ¿no? Era importante para la economía familiar. Ahora yo creo que en ese sentido Ahora no. se valoran otras cosas, ¿no? Al final se valoran otras cosas, ¿no? Y entonces, que también es importante, o sea, yo eso no quito, las condiciones de un trabajo son importantes. Y no hay que, o sea, no significa, bueno, pues yo te doy mucha emoción, pero oye, salario poquito. Un salario emocional, ¿no? Es. Qué buena noticia ha salido por ahí. Sí, es verdad que ahora hacemos mucho más balance de lo que nos ofrecen, también porque tenemos la oportunidad de elegir. Entonces, en ese aspecto sí que creo que se ha complicado. Y luego el tema de la orientación a las personas, eso, vamos, por descontado. ¿Y cómo lo hacéis en Lidl? Pues, a ver, en Lidl, a nivel de selección, sobre todo, lo que hacemos es estar muy presente en todos los canales posibles, también pues para ampliar, además, pues bueno, Lidl es, en España es la tercera cadena de supermercados en cuota de mercado y, si no han cambiado los datos, la segunda en crecimiento. ¿Eso cuánta gente podéis tener? ¿Cuántos empleados, empleadas? Empleados en España, 18.500 aproximadamente. O sea, Sois unos cuantos. Sí. Y además, o sea, no se queda ahí porque seremos más. Al final tenemos todavía una estrategia de expansión porque ahí tenemos, ¿no?, potencial de crecimiento y vamos a ir ahí. Entonces, para nosotros es muy importante todo esto de atraer y de retener a las personas. Claro, pero ahí, antes hablamos, antes de empezar con el podcast, la importancia del talento, ¿no?, de tener las buenas personas en el autobús o en tu barco. Y claro, eso a nivel de startup, si somos 20 o si somos 40, 60, bueno, poquitos todavía, como estás en un proceso en el que todavía estás aprendiendo el mercado, aprendiendo y definiendo los procesos con los que trabajas, dependes casi 100% de empezar con gente talentosa que va a definir los procesos que después se van a ir replicando a gente, bueno, no sé si menos talentosa, pero a gente que vaya entrando en la estructura. Claro, a nivel de Lidl, 18.000 empleados, es casi lo contrario. Tú tendrás, entiendo, procesos súper sistematizados en el que casi, no será tal cual, pero lo que buscas es ese plug and play. En plan, tengo una baja, traigo una persona y en muy pocos días ya me está añadiendo valor. Entonces, ¿qué papel juega el talento ahí? Porque entiendo que tendrás dos perfiles. Igual a nivel de, me imagino, un director de tienda, que es como, hostias, eso ya hay muchas variables que cubrir, o una persona que está trabajando, pues no sé si descargando, o cajero, o reponedor, reponedora, como estuve yo un verano también en Eroski. En esos dos perfiles, ¿cómo juega el talento y qué talento se busca cuando se hace la entrevista, en uno y en otro? A ver, son roles muy diferentes, pero es verdad que si tú vas metiendo personas con cierto potencial, ¿no?, en posiciones que igual no lo requieren en un primer lugar, luego te vas a poder ir alimentando. Y tu sistemática, que Lidl en eso lo hace muy bien, porque tiene una sistemática de formación, o sea, tú cuando llegas hay un onboarding que se llama, ¿no?, pero bueno, al final un plan de acogida en el que se les hace una bienvenida, se les explica lo que es, tiene sistematizado cuál es la formación de forma gradual. La cuestión, o sea, aquí es que los sistemas están súper bien y nos ayudan muchísimo a que todo esto ocurra. La cuestión en todo esto es que a las personas hay que darlas tiempo. O sea, y no vale, o sea, todo el mundo, ¿no? Yo creo que sabemos que a conducir no aprendes viendo un tutorial, o sea, incluso ahora, porque tú en un tutorial puedes aprender muchísimas cosas, pero si no lo practicas, o sea, si alguien no prueba-error, entonces esa es la cuestión, lo que decías, que la inmediatez muchas veces nos provoca que no planifiquemos las nuevas incorporaciones o los procesos de selección. Y esto es algo que nos lastra bastante. Podemos encontrar talento, lo que pasa que hoy por hoy, como hay tanta oferta y estamos todos tan ansiosos, pues las probabilidades de que se te vaya son altas. Entonces, es verdad que es muy clave hacerlo bien. Lo que pasa es que la inmediatez que nos está pidiendo hoy en día es compleja. Y lo que te digo, o sea, al final es que hay cosas que no se pueden acortar. O sea, hay ciclos en la vida que no se pueden acortar. Claro. Y el ciclo formativo, que esto yo lo aprendí en Mejora Continua, en Unilever, se llamaba LUTI y es Learn, Use, Teach and Inspect. Y ese proceso
tiene que ocurrir. Pero, por ejemplo, o sea, cuando hacéis esta incorporación de, pues eso, personal directo de una tienda, ¿qué es lo que se busca ahí? O sea, ¿qué talento se busca? ¿O a ti qué te llama la atención de un perfil respecto a otro? Aparte de la experiencia que pueda tener un cargo parecido. Pues a ver, en esas posiciones, sobre todo, pues más experiencia, también flexibilidad, disponibilidad y muchas veces, pues, al final es actitud. O sea, ahí eso juega mucho. Vale, y aquí otra pregunta. Porque es difícil hacer una entrevista de trabajo y acertar. Y muchas veces ves a un perfil que está motivado o motivada y no es que te la cuele, pero bueno, al final es un error creo que de ambas partes, ¿no? Igual porque no se ha explicado bien en qué consiste el trabajo y por otro lado porque igual tampoco se ha sido completamente honesto, que digamos, o se ha mostrado una versión sobremotivada en un principio que luego no es sostenible. ¿Cuál es el truco? O sea, porque me imagino que entrevistas habrás hecho un montón, pero ahí ¿cómo distingues un poco de, no sé cómo decirlo, no es un perfil honesto, pero bueno, un perfil que sabes que sí, el hueco que tenéis es la pieza, que encaja bien, o que realmente es una primera buena impresión, pero que si se alarga mucho la conversación se va a ir desinflando ese globo? ¿Cómo se detecta eso? Aparte del olfato. A ver, es que no hay truco, o sea, eso es, nos la cuelan a todos. Sí que hay métodos, ¿no?, que igual te pueden ayudar un poco más, que es hablar de la experiencia, que no sea, igual no necesitas a alguien súper técnico que conozca el sector, pero sí que te cuente experiencias que ha vivido, porque ahí normalmente, además, a mí me gusta, nosotros además en Lidl esto lo hacemos muy bien, porque sí que intentamos hacer una selección en competencias y en esto pues, intentamos hacer las entrevistas muy dirigidas ahí. Y a mí, concretamente, me gusta también a veces hablarles de experiencias que han tenido. Porque cuando hablas de experiencias, sueles recurrir a tu memoria y ahí no te inventas tanto. O sea, ahí ya estás hablando un poco de lo que sentiste en ese momento. Y cosas también fuera de lo teórico, ¿no? En plan, cosas más sucias que dices, bueno, pues... Claro. Totalmente, porque por eso digo que al final ahí te cuesta un poco más el hecho de irte a la teoría, Bueno, lo que dice el las libro. soft skills, ¿no?, que decimos, ¿no?, las habilidades personales. Eso es, ¿no? que hoy por hoy lo que os digo, o sea, para nosotros Es igual lo diferencial, ¿no? sí, es lo diferencial. Porque también entiendo que la parte de hard skills es como, bueno, ya lo que es formación, el nivel, ¿no? El nivel es muy parecido y puede ser alto, de media. Entonces entiendo que el factor diferencial al final es más las habilidades comunicativas, de gestión, de liderazgo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo una conversación con un emprendedor, hablando también de ampliar equipo, de este mismo tema, de las decisiones, de lo que te cuestan las decisiones, ¿no? O acertar o no acertar con las personas que incorporas a tu equipo. Y me recuerdo que él comentaba como que 50% era mucho acertar. En este caso era un negocio que tenía bastante rotación, era también un tema de... Que aciertes el 50% de la gente que contratas. Que acertar, o sea, acertar en el sentido de dar con el 50% de perfiles adecuados o con el 50% de puestos, era como mucho acertar. Que, claro, pues esto él lo hacía también de la perspectiva de emprendedor, en el que no es una organización de 18.000 personas en la que, bueno, dice, bueno, pues alguna, como tú dices, bueno, algunos nos la cuela, ¿no? En este caso era como decir, oye, mirábamos con mucho cuidado a quién incorporábamos por el coste, también coste-beneficio de la decisión, ¿no? Entonces, no sé si en organizaciones más grandes también manejáis ese tipo de porcentajes. ¿Cuánto acertáis? ¿Cuál es el ratio de la puntería que tenéis en Lidl? A ver, pues mira, nosotros sí que a nivel de ratios sí que trabajamos bastante el ratio de rotación. Y además lo subdividimos porque hablamos de la rotación más a largo plazo, de la gente que lleva más tiempo, y luego solemos focalizarnos mucho en la rotación temprana, que son estas personas que se van pues, en el primer periodo con nosotros. Os reconozco que si pones mucho foco en la selección y haces una buena selección, el ratio baja mucho. Y ahí también es una cuestión, como siempre, la comunicación. Para mí es muy clave y es esto, ¿no? Las expectativas, porque es muy difícil, es cierto que te puedes encontrar personas de todo tipo que van a venderte humo o que al final no sean honestas en su conversación, pero si tú lo eres, pues probablemente vas a provocar que la otra persona también lo sea. No es 100%, pero bueno, seguro que más probabilidades de que sea honesta vas a tener. Entonces yo creo que hay orientar tu mensaje a que sea muy práctico, explicarle específicamente cuáles son las pegas también, ¿no? Que
al final ahí yo creo que la gestión de expectativas es bastante más clara y te puede ayudar. No es 100%. O sea, nosotros ahora mismo, la verdad que desde que ponemos mucho foco en esto, hemos bajado bastante. Y por otro lado también, lo que sí que tenemos es que el 70% de las personas que se van en este periodo que os comentaba, bueno, o sea, no, de las que se van de la rotación, es en este periodo que os decía. O sea, el 70% de la gente que decide que no sigue con nosotros es en estos más o menos unos 6 meses. Pronto, o sea, en el sentido de decir, bueno, vale, también un poco desde el punto de vista empresarial, diciendo, bueno, el coste de la decisión es, bueno, o el coste de la decisión, o el conocimiento es temprano, no es un tema de que se me puede enquistar, ¿no?, por así decirlo. Ese, o bien decir, igual no estoy ayudando a la adaptación a mi empresa. O sea, hay algo que ahí igual puedo, ¿no? Porque en esta rotación que os comento, nosotros sí que incluimos tanto gente que se va de forma voluntaria como gente que decidimos que igual no es la persona. Entonces, en ese aspecto, yo sí creo que es, y haciendo mucho seguimiento, si tú ya estás viendo, ¿sabes? Bueno, también puede suceder al contrario, ¿no? Que esa persona se dé cuenta de que eso no es lo que quiere hacer, ¿no? Total. O sea, hablábamos antes de empezar pronto en los trabajos o en las disciplinas X sector, bueno, en el sector el que sea, para descubrir si eso es lo que quieres hacer o no, ¿no? Eso es. ¿Y qué tal es el ambiente? Pues a ver, depende mucho. El Lidl concretamente al final tiene mucha dispersión de centros de trabajo. Mira, una de las cosas que a mí sí que no esperaba, que es bastante obvio, pero bueno, como que yo siempre había trabajado en un centro de trabajo en el que todo se concentraban, todas las personas con las que tenía yo que intervenir. Y sin embargo ahora, pues eso es algo que sí que noto bastante, la dispersión de los centros de trabajo. Entonces depende mucho de cada centro y tiene mucho que ver con el liderazgo. O sea, de verdad, no quita a que obviamente la cultura de la empresa es hiper importante, o sea, es súper clave. Claro, hablamos de la cultura, de cómo se sistematiza o cómo se controla esa cultura, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los indicadores que miras tú para saber que en general el rollo que puedes tener o el ambiente que puede haber trabajo en diferentes tiendas es el que se espera? Y a su vez, tienes un objetivo. En plan, a ti te llegan y te dicen, a fin de año, 80% de trabajadores y trabajadoras del Lidl tienen que estar, no súper contentos, pero contentos, contentas. Sí, a ver, al final tenemos objetivos. Sí, bueno, entonces vuestro propio NPS, ¿no? Que es, bueno, sí, eso, encuesta de empleados, y ahí sí que, bueno, pues al final se hace a través de esto. Es difícil porque es verdad que es algo como algo cualitativo que tienes que hacerlo cuantitativo. Entonces, pues al final es complejo. Nosotros además tenemos una figura que se encarga un poco de esto, que además es, bueno, pues yo en mi equipo tengo una persona que sí que visita las tiendas y hace, pues bueno, pues como un rastreo de cómo están, si hay temas, conflictos que no se están gestionando, y lo que intentamos es poner, además de las medidas globales que puedan ser, pues por ejemplo, el tema del teletrabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso fue una medida que muchas empresas, bueno, ahora estamos de nuevo otra vez, ¿no? Se fueron al extremo, remoto, todo el mundo tal, o... Sí, el acordeón, ¿no? La teoría del acordeón, en plan de extremo a extremo. Total. En Lidl, por ejemplo, no, o sea, eso se hizo de una forma mucho más gradual, más pensada. Ahora hay una política de trabajo híbrido, que son 3-2, o sea, 3 días de teletrabajo, 2 presencial. Bastante moderno, diría, bastante flexible para ser una empresa como Lidl, ¿eh? O sea, del tamaño de Lidl, me refiero. Completamente. Y la verdad que en eso, por eso digo que lo ha hecho bien, o sea, lo ha hecho de forma gradual, también viendo qué impacto hay, ¿no? Y bueno, se ha quedado en un equilibrio. Pues este tipo de medidas son las que se hacen más a nivel global, y luego están las medidas pues mucho más micro, que son una tienda, pues cuando tenemos igual a una persona que es que le cuesta mucho abordar los conflictos. Y bueno, pues ahí probablemente tengamos que hacerle seguimiento, hablaremos con su responsable, ¿no?, para ver de qué manera podemos ayudarle. ¿Y eso cómo se gestiona, me refiero? O sea, tú desde tu equipo, claro que ni siquiera hemos hablado de vuestro equipo, pero ¿cuántas personas sois y cuántas tiendas abarcáis? ¿O qué volumen de...? Porque no sé si en una tienda tienes una especie como de subdelegación o una persona de recursos humanos por tienda que luego alimenta tu equipo, o desde una centralita de 10 personas cuidáis 20 tiendas... Pues mira, nosotros ahora mismo en nuestro scope, o sea, a nivel regional, llegamos a unas 1.800 personas.
que son unos 53 centros de trabajo, más o menos, porque claro, también, además de las tiendas que hay en esta región que yo gestiono, está el almacén y las oficinas. Entonces, entre tantos, pues son este volumen. ¿Y cuántos sois vosotras? Y nosotras, pues, actualmente estamos 5, 8. Joder, O sea, o sea que 8 estáis personas. También es verdad que luego hay una estructura a nivel nacional, central, grande, que al fin y al cabo ellos se encargan de diseñar y de facilitarnos todos los programas. O bueno, pues por ejemplo el tema de nómina, es verdad que hacemos alguna cosa aquí, pero está centralizado. O sea, esas son las típicas cosas que se centralizan con más facilidad y bueno, pues luego nosotros estamos más en el terreno, ¿no? En lo que te digo, en poner ese tipo de medidas que al final no sea un check, o sea, no sea, bueno, pues lanzamos una formación, ¿no? Lo que estábamos hablando, al final tiene que ir acompañado. Y esta persona, por ejemplo, puede encargarse, o yo misma, si hay un conflicto, encargarse de, oye, de ayudar, acompañar para que medie. A ver, obviamente luego el manager de esta persona tiene que hacerle seguimiento, etcétera, pero bueno, nosotras sí que nos involucramos, incluso hasta ese nivel. ¿Y cómo se hace esa involucración? Me refiero, ¿hacéis uso de la tecnología para daros cuenta de estos problemas que pueda haber, para hacer el seguimiento de estos indicadores de satisfacción? ¿O qué papel juega la tecnología en facilitaros una correcta gestión de recursos humanos? Pues, a ver, en esto es más complejo, porque son datos mucho más macro y ahí pues todavía yo sí creo que hay recorrido. En la parte de administración de personal, por ejemplo, o sea, yo creo que el salto ha sido enorme. Y bueno, y en la parte de formación también. O sea, ahí la tecnología nos ha ayudado un montón también pues para poder ser 8 y llevar este volumen de personas que llevamos. Porque a nivel de formación, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos digitalizada casi todo el onboarding que te comentaba antes, pues tenemos digitalizada parte de esa formación. Tenéis como una especie de conocimientos asociados a cada puesto y una monitorización como en una matriz de habilidades de cuán formada está cada persona en cada puesto o para cada puesto. Eso, pues las matrices de habilidades, o sea, esto yo creo también en las fábricas, o sea, ha dado también mucha vida, porque antes era, no, bueno, tú sabes quién sabe aquí de carretillas, ¿no? Y de repente pues ahí... Pero eso se llega a utilizar, y a ver, voy a hacer un poco como abogado del demonio, ¿eso se llega a utilizar realmente? ¿O es algo sexy que dices en plan, joder, mira qué matriz más guapa, por colores y de grado? Pero luego realmente, ¿cuánto se utiliza en el día a día? Es decir, joder, tengo absentismo en cierto puesto. Sí. Miro la matriz y me valgo de ella. Pues mira, todo depende de también cómo puedan acceder desde planta o desde tienda o tal a esa información, en mi experiencia. ¿Tú has consumido mucho esa matriz de habilidades? Yo concretamente no tanto, porque al fin y al cabo yo no hago esos movimientos, ¿no? O sea, yo he participado más en la construcción o en el diseño de esa matriz. Y es verdad que al final son matrices complejas porque se alimentan de mucha información, lo primero del puesto de trabajo que han ocupado, la formación que tienen, que es otro tal, y luego también muchas veces pues no sé cómo decirte, de qué desempeño ha tenido, que eso también es en parte muy subjetivo. Claro. Entonces, claro, ahí son muchos datos que tienen que confluir para que a ti te dé una matriz que sea útil y además lo que te digo, que claro, ¿qué pasa con estas matrices? Que muchas veces son muy complejas, o sea, son difíciles de construir. Y luego la parte de compartir esa información con las personas que realmente la necesitan también es compleja. Pero esto es la dicotomía de siempre de la industria del equipo de ingenieros y el equipo humano. Tienes a gente que te va a construir un software súper complejo y hay un equipo de 5 ingenieros cubriendo todas las variables y luego está la persona que lo consume que dice, a mí con el 5% de esto ya casi me es suficiente. Completamente. Pero es verdad, lo ves en mantenimiento, en producción, en almacenes... Pero por eso también es importante el tema de simplificar, que a veces es que es lo que os decía, o sea, cuando estábamos hablando antes de transformación digital y tal, en Unilever os hablaba de estas estructuras, ¿no? La estructura global, luego tal cual. Bueno, pues imagínate, hay programas que vienen de global. O
O sea, de unos señores que están, o señoras que están en un despacho, pues ahí en Holanda, pues en Lidl en Alemania, ¿sabes? En el último Y piso están de una pensando, torre con un gato imagínate, blanco. yo siempre lo visualizo como en Los Simpsons, ¿no sabes? Lo de los creativos, eso, y si ahora hacemos, ¡ah! Pues un poco esto de decir, joder, un montón de mentes pensantes en este programa que es la bomba. Bueno, pues ese programa que llegó a Unilever se llama Future of Work, ¿vale? Que es futuro del trabajo, pero bueno, llega Future of Work. Imaginaos lo que piensa una persona que trabaja en una línea que probablemente, o sea, el colectivo mayor al que va a influir este proyecto, por lo menos en nuestro centro de trabajo, ni siquiera entiende cuál es el título, y que además, o sea, a la primera que me cuesta entenderlo es a mí. Ya, a ver cómo lo replicas luego. Esa es la cuestión, o sea, ahí está el quid de la cuestión. O sea, ¿cómo va a tener impacto si no lo entiendo yo y cómo voy a hacer que no? Entonces, No, que no lo entiende y ni le preocupa, o sea, en el sentido de... No, completamente, porque si al menos si te preocupara, dices, bueno, le pongo interés para Eso es. aprenderlo, ¿no? Pero si no me preocupa... no le preocupa porque como no sabe ni de qué va, y encima probablemente esté abordando un problema o un tema que todavía no está, que era lo que ocurría en ese momento, porque este proyecto que os hablo, yo creo que lo lanzaron en 2019, y el objetivo del proyecto era abordar la transformación digital en los trabajos y sobre todo pues, en colectivos de fábrica, como era este caso, ¿no? Que además, pues todavía más importante, porque todas las fábricas están en ese proceso de automatización, y en el caso de Unilever, pues ya estaban en ese proceso. Entonces, ellos se preocupan, o sea, el proyecto, la verdad, que yo luego dije, ostras, pues menuda visión, ¿no? Y bien pensado, porque efectivamente es un tema que ahora no estamos palpando, pero que va a venir, y ha llegado, porque para mí, hubo 3 claves en ese proyecto, que estaba pensado a 2 niveles, además, preparar a las personas para el cambio, y por otro lado, esa transformación digital. Entonces, nosotros tuvimos 3 claves. Una es que ya teníamos una metodología de mejora continua bastante consolidada, y lo que hicimos fue integrar este proyecto dentro de esa metodología, porque ahí lo necesitábamos, porque claro, nosotros con la metodología de mejora continua habíamos automatizado muchos procesos y habíamos quitado al operario o la operaria de darle al botón. Ahora ya necesitábamos que nos hicieran los estándares. Y claro, no habían abierto pues, un PowerPoint o algo así, ¿no? En su vida. Entonces, claro, es verdad que ahí, bueno, pues fue una coyuntura que nos ayudó. Por otro lado, teníamos una coyuntura de reducción de puestos de trabajo por esto mismo. O sea, también pues porque había una parte que, además, a nivel global sí que... Bueno, ahí, automatización, ¿no? Imagino. Eso es, ahí tuvimos que recortar algunos, entonces, bueno, pues también eso ayudó a la perspectiva también de la plantilla, de decir, ostras, esto igual me puede ayudar, no solo en Unilever, sino... Entonces, bueno. Y ya por último, el hecho de que recursos humanos, ¿no? o las personas que trabajan en el área estén también involucradas en esta definición de la estrategia, ¿no? De decir, oye, que yo estoy viendo problemas que tú no, porque estás muy centrado en ¿sabes? En el que el proceso de mejora continua, en el que el ahorro salga, pero yo estoy preocupado porque es que, a ver, ¿con qué lo haces? Entonces, yo creo que estos ingredientes ayudaron. Al final, ¿qué supuso? Pues además de mucha comunicación, lo que hicimos fue integrarlo en esta, lo llamamos Run to Standard, que era eso, pues estar en la línea. Además, esta metodología que implementamos era muy de, ¿cómo se dice allí?, de Gemba, ¿no?, de estar en la línea. Y en toda esa planificación integramos sesiones de resiliencia, también de sesiones de descubre tu propósito, que esto era algo que nos venía, pero bueno, intentamos aterrizarlo lo máximo posible para que la gente pudiese entenderlo. Integramos con sesiones de PowerPoint, Excel, en la parte de mantenimiento también temas de programación. Entonces, todo esto sí que lo llamamos así, pero al final, ¿qué significaba? Pues ayudarles y darles herramientas que hasta ahora no habían necesitado y que ahora sí iban a necesitar. Entonces, además, bueno, luego con el tema de la reducción sí que aprovechamos, había justo una reforma en la que conseguimos poder certificar con unos certificados profesionales algunas competencias de personas pues, que igual no tenían un título que validase el conocimiento que tenían de la fábrica. Entonces, bueno, hicimos algo pues, que estaba llevando sobre todo el gobierno vasco, etcétera. Y la verdad que salió muy bien, porque todo tenía sentido, o sea, tenía una coherencia. Esa historia que nació en Holanda, ¿sabes?, en un despacho que efectivamente tenía sentido, logramos materializarlo y que la gente dijese, vale, ahora he entendido a qué se refieren. Y
y comentando la parte de la tecnología, de esto, bueno, habéis incorporado diferentes herramientas. ¿Esto cómo lo gestionáis? ¿Esto lo hacéis in-house? ¿Recurrís a proveedores externos? ¿A soluciones de software, plataformas de software as a service? ¿O qué parte? Esa es una pregunta y la otra tiene que ver más con qué parte del proceso es donde más influye la tecnología. O sea, el hecho de decir si es externalizado o no, y en qué partes del proceso dices, bueno, pues esto yo no lo externalizaría nunca, o sea, esto tiene que ser core nuestro o decisión nuestra, y aunque os sirváis de herramientas externas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en típica solución de, bueno, pues hacemos una entrevista y tenemos la transcripción de lo que es esa entrevista, o el resumen, ¿no? Aplicamos IA y tenemos el resumen de la transcripción. O otro caso, estoy pensando en diferentes servicios, bueno, algunos he dicho que están aquí también en BAT. Pues el hecho de decir, oye, estamos buscando talento, queremos atraer talento de otras partes del mundo y tenemos un servicio, o sea, el servicio que ofrecemos a empresas es el de, oye, pues yo hago ese trabajo de hacer la selección y luego soft landing también, o sea, el hecho de decir, bueno, selecciona a la persona que te hace falta, es más headhunting más soft landing, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por poner dos ejemplos, tampoco por apabullar, ¿no? Pero entonces, en todo ese proceso, si nos puedes contar un poco cómo lo organizáis. Pues a ver, a nivel tecnológico, claro, al estar en empresas muy grandes, normalmente, o sea, por lo menos Lidl lo suele hacer in-house. O sea, además Lidl forma parte del grupo Svart, que tiene, pues, bueno, su propia empresa también IT. Y en ese sentido sí que está internalizado, y además es que es verdad que este tipo de multinacionales son tan suyas y tienen procesos tan complejos que adaptar algo que está hecho, a ver, que yo en eso, o sea, creo que muchas veces es como, no hagas esfuerzos y ya está hecho, ya está inventado, pues adapta alguna cosa, pero es que en las multinacionales, tema cultura, es que la cultura es eso, como pequeñas sociedades, y sí creo que las posibilidades de que algo tenga éxito es más internalizando, o sea, que esté interno y que se adapte realmente a la compañía. Pero ¿no puede suceder, por ejemplo, que desde las diferentes áreas de operación, digamos, bueno, tenemos esta necesidad o queremos implementar esto? Eso entiendo que el departamento de IT le llega, ¿no? ¿no? Le llega, lo asume, pero hay un momento que digan, bueno, pues hay dos opciones, o lo hacemos todos nosotros o buscamos, o sea, si hay algo que sea, como tú decías, ¿no? Si hay algo que ya se está haciendo, el hecho de cómo lo podemos adaptar a lo nuestro, ¿no? O sea, puede ser una parte de porque probablemente la solución que estéis planteando sea más grande de las soluciones que hay en el mercado. Pero esas soluciones separadas se pueden unir, ¿no? Ahí, por ejemplo, a ver, y hay empresas, pues por ejemplo Unilever en su día, o sea, contó con una pequeña startup para empezar, o sea, sí que hay algunas grietas. Lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, lo que dices, ahí normalmente, si cuentan con algo, por lo menos en mi experiencia, es contar con grandes. Y luego puede ser, o sea, que hayas contado con alguien grande y que luego internamente hagas esa alimentación, ¿no? Esas eslabones, no sé cómo decirlo, pero cubrir esos huecos con pequeños microservicios de microempresas. Eso es, por ejemplo. Pero realmente lo grosso... Lo tocho se hace con empresas... Lo tocho yo creo que es empresa grande, que además tienen un nombre, una garantía, y al final son empresas que reputacionalmente pues necesitan trabajar esto. Enrique, de hecho, nos comentaba eso, que él cuando tenía que hacer una contratación lo primero que miraba era en plan de, vale, yo que estoy jugando en primera división la Champions, voy a contratar a alguien que esté candidato por lo menos a primera división de la Champions. Pero al hilo de esto que estamos comentando, él decía, vale, nosotros vamos eso, la clásica de a nadie le despiden por contratar IBM, ¿no? La clásica frase. Por el hecho de contratar siempre a alguien grande que te genera más confianza, que tiene la capacidad de escalar también, ¿no? Porque claro, al final es algo que puede preocupar a un gran grupo, el hecho de decir, oye, vale, yo no te estoy contratando para un proceso concreto o de una fábrica o un proceso interno nuestro, sino para multiplicarlo por X, ¿no? Entonces ahí también lo que él comentaba era como decir, bueno, igual estamos trabajando con una grande, pero no sabemos con quién lo están haciendo ellos. En el sentido de decir, vale, ellos nos venden que es suyo, pero eso igual lo están haciendo con otros colaboradores, ¿no? Total. Y de esa solución que ellos más grande que tienen, igual han incorporado soluciones más pequeñas o más específicas, mejor dicho,
a su solución, que es la que necesitan grandes clientes, ¿no? Al final. Y además, que probablemente, y encima es verdad que cuando contratas a estos más pequeños, tienen mucha más flexibilidad. También es verdad que luego el grande te va a traer su tocho y punto, se acabó. O sea que luego es verdad que ahí te va a suponer adaptarte más, como te puede pasar con un SAP o algo así. O sea, nosotros, por ejemplo, además, en recursos humanos tenemos una barrera bastante grande, que es el tema de los datos personales. Esto es un riesgo en cualquier sitio, pero es que encima en una multinacional todavía más. Entonces, en ese sentido es cierto que nosotros en recursos humanos normalmente seremos bastante segurolas a la hora de contar con empresas tecnológicas o herramientas digitales. Y la verdad que en Lidl tenemos muchas. O sea, nosotros no imprimimos una nómina, o sea, cualquier empleado accede a su nómina desde el móvil, o sea, además con una app. O sea, es algo que no todas las empresas tienen. El tema de las solicitudes de vacaciones, o sea, toda la gestión que quieras la puedes hacer de forma digital. Y luego nosotros, a nuestro nivel, o sea, cada vez tenemos más automatizado. O sea, también en temas de reporting, que también, pues bueno, hoy por hoy puedes verlo todo, o un proceso de selección. O sea, nosotros el proceso de selección lo tenemos completamente estructurado para que luego con reporting puedas ver un poco incluso en qué momento se caen las candidaturas, ¿no? Que ahí eso también te puede ayudar a adivinar, pues igual es que no estoy ofreciendo algo atractivo o... Claro. Sí, eso te iba a preguntar, porque hasta que has mencionado esto último que hablas de los procesos de selección, todo estaba más encaminado a la gestión, ¿no? Gestión de personal, de comunicación, más la tecnología aplicada a esa parte. Y en la parte de selección también, o sea, también esto que nos comentabas, en esa línea también aplicáis tecnología, más en la parte de selección de candidatos y candidatas. A ver, pues... sí, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es registrar todos los procesos. O sea, tenemos un procedimiento en el que todas las personas se tienen que apuntar a través de un mismo sitio. O sea, además es un proceso que es muy robusto, porque al apuntarse por esa zona para que luego se vuelquen los datos, incluso la documentación, o sea que en ese aspecto lo tenemos todo, o sea, muy sistematizado. Luego a nivel más allá, pues al fin y al cabo hacemos entrevistas por Teams, no tanto igual en tienda, o no, que ahí sí que normalmente pues todavía hay mucha presencialidad. Pero en ese sentido, o sea, sí que podemos hacer tanto entrevistas digitalmente como incluso algunas pruebas que solemos hacer. O sea, que en ese aspecto, y más allá de esto, luego es el monitoreo de toda esa información que nos da el proceso en sí. Pero todavía no estamos, ya me está viniendo a la cabeza, hay una serie de televisión que es de abogados que usaban, tenían como proveedores a una herramienta que era una herramienta de IA, que era un poco para reírse un poco de lo de la IA dice, ¿no? Ahora todo el mundo está como la IA dice que, ¿no? Entonces el caso era que hacen un poco mofa de esto en el sentido de que era unos dos techis que ofrecían una herramienta que era al despacho de abogados le ofrecían decir, bueno, ¿qué caso es? Caso de tal, ¿no? Se aceptaban, para decidir se aceptaban o no un caso y en función del potencial de ganancia que puede tener ese caso para el despacho de abogados. Entonces era un poco, no estamos en ese punto, ¿no? Cuando hablamos de recursos humanos, ¿no? La IA no te dice a quién tienes que contratar y a quién no, ¿no? No. ¿Y tú crees que eso va a llegar? ¿O? Creo que sí, que llegará. No sé cuánto será de efectivo, pero sí creo que llegará. Sí. En eso, o sea, sí creo que además hay bastante recorrido en este área. No sé hasta qué punto, lo que hemos hablado antes del acordeón, no sé qué, sí, bueno, qué pasará. Y entiendo que ya habrá alguien entrenando un modelo con datos, como al final es un proceso que se recogen muchos datos, entonces esos datos probablemente se estén dedicando a entrenar un modelo específico o especializado en... Y de hecho, sin ir más lejos, si tú ahora en LinkedIn pones una oferta, ya te pone en plan, aplicamos de personas y perfiles descartados automáticamente, perfil medio y perfil alto, que fallan, ¿eh? Pero en nuestra experiencia... Sí, eso será más un algoritmo, entiendo. Sí. Y luego ya el siguiente paso es como ya una idea generativa, ya fundacional, que pueda tomar decisiones. Pero bueno, entiendo que será como el primer paso. Sí, pero de ese camino igual. Sí, a ver, en eso yo creo que sí que ya llevamos tiempo, ¿no? Estando en el hecho de, pues al final,
esos algoritmos o esas match entre competencias pues ya se pueden hacer, ya lo llevamos haciendo. Lo que pasa que es verdad que el manejo de la información, porque es muy compleja y luego es muy subjetivo a veces también. O sea, es el tema de objetivizar. Probablemente yo creo que los primeros pasos que dará la IA en ese aspecto, que puedo imaginar, es el adivinar cuáles van a ser tus pasos, como nos pasa ahora, ¿no? Sí. El hecho de que, esta persona cada 4 o 5 años cambia de empleo, va a cambiar, ¿no? Pues que todo esto, al fin y al cabo, tengas como una ficha de decir, bueno, pues eso, un 80% de que te funcione durante un periodo de tiempo tal. O sea, igual tú que necesitas un proyecto de 3 años, pues digas, mira, esta es la persona, ¿no? O sea, yo creo que pueda ir igual un no te va a poco... decir quién, pero te va a sacar el output en función de los datos que tú necesitas para tomar la decisión, te va a sacar ese output de esos datos y en base a eso te va a facilitar el proceso de decisión, digamos. E incluso, no sé hasta qué punto, todavía no está inventado, pero no sé de qué manera, veo factible que se pueda hacer una bolsa inmensa de personas. Nuestros datos están ahí. Entonces, es solo cogerlos y realmente analizarlos, porque ¿quién no tiene un currículum subido en una plataforma? ¿Sabes? O sea, al final es o información de, no sé, eso. Pues bueno, sí, es verdad que igual falta todavía esa información cualitativa, pero no creo que tarde en llegar. En ese sentido, hablando un poco sobre el futuro, ¿hacia dónde crees que van los tiros de recursos humanos? ¿O dónde crees o en qué labores va a estar haciendo la futura profesional de recursos humanos? ¿Va a estar cuidando más la captación o más bien la constante fidelización y formación de la persona que está en planta? Pues yo creo que va un poco más por ahí y también ayudando a esa gestión de necesidades, ¿no? Probablemente también la captación, porque lo que estamos viendo es que cada vez cambiamos más de trabajo. Entonces esto creo que durará un tiempo, no sé cuánto, pero por lo menos sí que yo espero que dure un tiempo. Entonces el tema de captación seguro que es un tema y luego formación, o sea, seguro. Sobre todo el hecho de cultivar competencias que hasta el momento no se están utilizando por 2 motivos, por necesidades de la empresa y también por tema de motivación. O sea, ahora como hay tanta cualificación, o sea, al final tú si tienes un puesto de trabajo, ¿no?, que es más limitado, pero tú tienes mucha cualificación y la gente en general no tiene ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, las empresas también creo que necesitan flexibilizar este punto, porque a veces al final muchas empresas creen que no, es que me ha pedido una promoción, ¿no? O que es que el siguiente paso es una promoción. Pues que antes de una promoción hay muchísimas opciones y es que puedan participar en proyectos diferentes, que realmente pueda hacer algo durante un tiempo específico, o sea, para alimentar esa inquietud que no conlleve una promoción, porque ciertamente pues, las estructuras son como son y si no tienes el hueco no lo puedes ofrecer. Claro, es que de hecho, ahora que estás hablando, el motivo también de que haya aumentado ese cambio de trabajo, que sea más común cambiar de trabajo, igual viene por eso, ¿no? De esa necesidad de la variedad. Estás pensando que tienes 2 necesidades, o estoy en el mismo puesto de trabajo y me das más cosas para hacer, no sé si es un programa, si son actividades de dedicarme a la gente, correr una maratón, o sea, cosas alternativas a mi día a día, o cambio mi día a día y voy a tener un cambio, pues no sé, de Lidl a Aldi o a Carrefour. Y no es que quiera cambiar, no es que Lidl esté mal, simplemente estoy buscando experiencias. Ya lo tengo muy listo todo, eso sí, es. Es que ese es el cambio de paradigma a nivel personal. Es esto, que cada vez los trabajadores y las trabajadoras lo que buscan es una experiencia. También en esto se están enfocando mucho los recursos humanos de la experiencia de vida del empleado en la empresa. Y esto además, ese ciclo de vida también conlleva el offboarding, que sería pues, la salida de esa persona. Que esto también, o sea, te encuentras empresas que lo empiezan a trabajar, lo empiezan a concienciar, pero claro, una cosa es trabajarlo y otra cosa es interiorizarlo. Y es el hecho de que hay empresas, yo la verdad que en ese sentido no hablo desde la experiencia, pero sí que he visto que tienen barrera de luego retornar a una persona que se fue. O sea, hay como mucho rencor a veces, en esa gestión a veces hay emoción.
Y la verdad es que para mí eso es una visión muy corta. Más porque ego que emoción, ¿no? Más orgullo. Sí, eso, pues, o ego, sí, totalmente. Pero bueno, sabes que viene de aquí, no de aquí, porque una persona que se ha ido porque tú no le has podido dar esa oportunidad que busca, no has podido alimentar esa inquietud y lo ha buscado en otro sitio, en primer lugar ya ves que tiene decisión. En segundo lugar, ha ido a otra empresa que seguro que le ha formado, que traerá otras experiencias, otra visión, y que ahora igual tiene la oportunidad de volver, que vendrá más desarrollado, con más habilidades y que no has pagado ni un duro. O sea, no hay cosa también más rentable en ese aspecto. Entonces, ahí yo sí creo que las empresas van a tener que abrir su mente también, porque esto cada vez va a pasar más. Y bueno, yo ojalá que, ¿sabes?, que vaya pasando. Es algo que veo bastante, no en todos, no, claro, tampoco vamos, pero bueno, que con cierto equilibrio es algo que puede aportar mucho. Y en este sentido, igual para ir cerrando, ¿algo que te gustaría saber si volvieras ahora a tu primera experiencia o a esos primeros pasos en recursos humanos? Bueno, Ya con... ¿qué le dirías a Susana de 19 años? Eso es. Que empezaba ahí en la asesoría laboral, ¿no? Que comentabas antes. O a la primera Susana, o a Susana que entró en el mundo industrial, como en Bridgestone, porque al final también, bueno, el objetivo es que el público que está escuchando este podcast sea gente de áreas adyacentes a la industria. Entonces, ¿qué te gustaría decirle a esa persona que va a entrar en su primer día a trabajar en recursos humanos en una empresa industrial? Pues, a ver, no sé qué decirle, pero es verdad que, bueno, yo lo que sí que le diría casi a cualquier persona, sea en recursos humanos o no, es que esté muy abierta a aprender. Y sobre todo, o sea, el ego yo creo que es algo que hemos ido cultivando en estos años y que es verdad que ahora la gente más joven, bueno, como siempre, siempre la gente joven hemos tenido cosas que aportar, pues, ¿no?, novedades, ahora con el tema digital. Pero que el conocimiento de experiencia, pues que escuche mucho a las personas que tienen experiencia. Que luego, obviamente, seguro que habrá cosas que no conocen o que hay una visión que no han llegado a entender, pero que para poder tener una visión global y profunda tienes que escuchar mucho a la gente que sabe, que ha tenido experiencias, que no es 100%, que no te lo quedes, o sea, no podemos decir, bueno, ¿tiene razón o no tiene razón? No, o sea, quédate con la experiencia, con ¿no?, esa profundidad de lo que te está contando. Yo eso sí creo que se lo diría eso a cualquier persona, y a nivel de recursos humanos puedes encontrarte muchos perfiles que van más a la parte hard, ¿no?, que se llama, que es administración, relaciones laborales, y luego personas más orientadas a la parte soft. Yo, en mi experiencia, o por lo menos yo algo que he valorado mucho, es tener conocimiento en todas ellas. Y te ayuda un montón, porque es que al final está mucho más entrelazado de lo que parece. Que a veces es, no, las nóminas son un tema y el clima es otro. Allí donde tienes problemas con la nómina, no tienes buen clima. Entonces, tienes que ir atacando todo esto, y yo creo que es importante que si te vas a dedicar a ello, que hagas una vista. Luego te puedes enfocar en lo que más te guste, eso es verdad. Pero que tengas una idea de todo y cómo está entrelazado es importante, si además pues quieres tener una posición igual, ¿no?, en la que tengas más una visibilidad grande. Totalmente. Pues Susana, muchas gracias otra vez por animarte y dejarte liar y venir al podcast. A vosotros. Y por compartir con nosotros tu larga experiencia en recursos humanos y consejos. Ha sido muy emocionante.